Bien, época de vacaciones, muchos alverenses ya comienzan a diagramar el destino, el lugar justamente donde irán a descansar y hay que tener en cuenta una serie de puntos, de recomendaciones a la hora de emprender un viaje. No solo es cuestión de armar las valijas y el bolso, María José, ¿no? Sí, estas recomendaciones obviamente no somos nosotros las que las armamos, sino que vienen ya desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso decimos que hay que tener muy en cuenta algunos puntos y también dependiendo del destino donde vayamos a vacacionar o quizás pasar la fiesta, Sí, y ¿no? avaladas por el Transporte de la Nación. Y como bien decís, hay una serie de puntos a tener en cuenta, decíamos, a la hora de preparar justamente o de diagramar nuestro viaje, tanto para el vehículo como para el conductor. Aquí no se tiene en cuenta ni el acompañante ni las personas que vayan atrás, sí la documentación requerida y necesaria para el vehículo y para la persona que vaya manejando, Bueno, vamos ¿no? a comenzar con el repaso de los principales puntos a tener en cuenta, como decimos siempre, teniendo en cuenta el destino, ¿no? Bueno, por Algunos que supuesto. son básicos. Sí, básico. El conductor. Porque por allí se piensa mucho en los elementos que tienen que ver con el vehículo y nos olvidamos de la documentación personal, ¿sí? El documento nacional de identidad es un requisito fundamental que seguramente nos lo van a pedir en todos los controles. Así que a tener en cuenta también que esto que estamos diciendo es para viajar a cualquier lugar del país, de la Argentina, ¿no? A las distintas provincias del país. Bueno, el documento fundamental, como casi a todos lados, ¿no? El conductor entonces debe llevar el documento nacional de identidad, a no olvidarlo, a prepararlo y también guardarlo en la valija. Otro de los puntos, por supuesto, a tener en cuenta, a tener presente, cédula verde o en este caso la cédula azul, siempre con permiso del escribano público, autorizado por un escribano público. Bien, en el caso de no ser el propietario. Claro, por supuesto, porque el propietario ya tiene la cédula verde en caso de que una persona maneje un auto prestado por algún pariente, por algún amigo, por el suegro. Me ha pasado en mi caso. Pero bueno, es fundamental entonces llevar la cédula azul, decíamos, autorizada por un escribano público. También seguimos con otro de los puntos importantes y, por supuesto, la licencia de conducir. Todos dicen, bueno, sí, obviamente, voy a llevar la licencia de conducir, pero ha pasado también en reiteradas oportunidades que por allí revisamos la licencia y nos encontramos con que está vencida. Así que bueno, a verificarla bien antes de salir de viaje. Bueno, este es el punto importante, ¿no? Que muchas veces no revisamos la vigencia de la documentación y a la hora de entregar a las autoridades policiales, bueno, nos encontramos que por allí el carnet estaba vencido. Hay que revisar bien y tener claro que esté en vigencia ese La fecha de carnet, ¿no? vencimiento, por supuesto, que tiene una duración de 5 años. Bien, entonces la licencia de conducir en vigencia. Exactamente, bueno, seguimos entonces con los puntos y atención aquí, ¿no? El seguro vigente, ¿sí? Por allí no es necesario presentar 3 seguros, porque por allí se habla de que lo que hay que presentar o no, bueno, el seguro que esté vigente, ¿sí? Y eso, por supuesto, es un seguro también para nosotros ante cualquier accidente que pueda ocurrir. Sí, la póliza, pero acá se da también el tema de que muchas veces es por débito, ¿no? Por débito, automático y exactamente. allí se complica un poco la Y ahí se cuestión. complica, sí, porque no tenemos justamente el comprobante en la mano. comprobante. Exactamente. Así que, bueno, allí en la póliza entonces dice la fecha hasta cuándo tenemos esa duración correspondiente. Así que, bueno, a revisar bien y mostrarle eso por allí a las autoridades policiales. Bien, documentación obligatoria entonces. Y acá ahí viene por allí el punto más controversial, ¿no? Bueno, acá estamos hablando, ¿no? De la BTV o verificación técnica. ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Qué pasa por allí en otras provincias? Bueno, por eso decíamos que es un punto también a tener en cuenta y a saber bien cómo vamos a actuar frente a las autoridades policiales. Claro, ¿Sí? porque muchas veces se dice, bueno, si yo voy a Córdoba o a la provincia de San Luis me piden la BTV. Aquí en Mendoza no es obligatoria. ¿Qué pasa si me la piden y muchas veces se hace, se efectúa, se concreta la multa, ¿no? Bueno, por supuesto. En Mendoza no es obligatorio, sí, por allí pasa en Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, por ejemplo. Si vamos a algunos de estos lugares y nos piden la BTV, hay que explicarle que somos de Mendoza, que aquí no es una obligación y en caso de que de todas maneras nos hagan la multa, después, por supuesto, hay que realizar el descargo correspondiente. Bueno, esto hay ¿no? que tener en cuenta. Si el vehículo está radicado en la provincia de Mendoza no es obligatoria la verificación técnica vehicular. Es decir que, bueno, según la legislación nacional de la Agencia de Seguridad Nacional, Seguridad Vial, justamente obliga a que, bueno, se tenga en cuenta dónde está radicado Para la el jurisdicción, vehículo, ¿no? exactamente donde esté radicado el vehículo. Bueno, en Mendoza no es obligatorio, es decir que no es obligatorio que justamente los conductores de un vehículo radicado en Mendoza tengan esta verificación técnica y es por eso que si de igual manera se realiza la multa, bueno, cuando se realice el descargo hay que argumentar esto, ¿no? Realizar el descargo correspondiente y ante cualquier eventualidad
puntualidad de estas características, que por allí nos detengan en la ruta y nos pidan la BTV, entonces hay que decir que en toda la provincia de Mendoza no es obligatorio. Bueno, ¿qué pasa con las patentes? Bueno, las patentes, ¿sí? Las patentes se deben de ir donde correspondan, ¿sí? Por lo general, en los paragolpes de los vehículos deben estar visibles, sin alteraciones y en buen estado. Deben estar legibles, que se puedan observar realmente muy bien, ¿no? Estamos hablando de la chapa patente, entonces, que deben ir tanto en la parte delantera como también en la parte trasera. Bueno, nada de plásticos o por allí que van un poco tapadas, no, nada de por allí algunas personas que los cambian, autos tuning, por ejemplo, que realizan algunas modificaciones. Bueno, nada de esto está permitido. Bien, esta es la documentación y algunos requisitos fundamentales. ¿Qué pasa con los elementos de seguridad que se deben llevar en el vehículo? Bueno, a prestar atención y hacer hincapié solo en 2 elementos de seguridad. Fundamental, por supuesto, las balizas, ¿sí? Balizas portátiles, porque también podemos pinchar a ver alguna cubierta, por allí se nos rompe el vehículo, hay que tirarse a la banquina y es fundamental entonces las balizas, ponerla a ciertos metros para advertir a los demás conductores que hay un auto detenido. Muy bien, las balizas portátiles y además, bueno, otro elemento que también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y que es el matafuego. El matafuego, fundamental, ¿no? ¿Se puede llevar en cualquier lado? No. ¿Sí? También, a tener en cuenta, porque si, a ver, yo tengo el matafuego con todas las medidas de seguridad correspondientes y lo tengo en el baúl y me detiene por allí la policía, bueno, me pueden hacer la multa correspondiente porque el matafuego debe ir o debe estar al alcance del conductor. Por allí los vehículos nuevos tienen la traba de seguridad debajo del asiento del conductor, allí entonces es propicio que vaya el matafuego, ¿no? Y también la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento, por supuesto, sí. Emanuel, hay que destacar que hay otros elementos que por ahí se llevan, como el caso de un botiquín de primeros auxilios, que bueno, son necesarios por allí y es bueno que lo lleven, pero no es obligatorio. Por eso decimos que son 2 elementos que sí son obligatorios. No es obligatorio, ¿no? Lo demás ya corre por cuenta, por supuesto, del conductor, de aquellas personas que vayan a viajar. Hay muchísimos elementos de seguridad a tener en cuenta, por ejemplo, el cinturón de seguridad, las luces encendidas, sobre todo cuando vamos en una ruta. También otro de los datos importantes, dentro de un vehículo deben ir tantas personas como indiquen los cinturones de seguridad, ¿no? Sí, así que bueno, a tener en cuenta todas estas advertencias, todos estos requisitos y como bien decías, solamente matafuego y balizas obligatorias. Claro, porque mucha gente lleva por allí el chaleco reflectario, que son útiles y que sin ninguna duda no van a estar de más. No están de más. Pero no son obligatorios. La bolsa mortuoria, por ejemplo, un elemento que causó mucho rechazo cuando se anunció, pero que no es que se hablaba de que era obligatorio ya hace algunos años atrás, bueno, no, para nada. Bien. Así que estos elementos entonces a tener en cuenta, decíamos, control de alcoholemia, por supuesto, ¿no? Sabemos que en esta época hay prácticamente controles por todos lados, en todas las rutas, en todas las zonas turísticas, así que bueno, no se permite absolutamente nada de alcohol. Bueno, ¿qué pasa? Eso siempre estamos hablando dentro de los límites del territorio nacional, decíamos, en otras provincias, pero hay gente que elige por allí como destino de vacaciones un país limítrofe. Sí, Brasil, ¿por qué no? Y últimamente mucha gente y también algunos alvearenses están eligiendo como destino llegar a Brasil en su propio vehículo. Bueno, también a tener en cuenta, papel, lapicera y anotar entonces cuáles son los requisitos a la hora de ir a un país como este. Bueno, ¿sí? La licencia de conducir, obviamente. Si vamos en auto propio, ¿sí? A tener en cuenta, porque enseguida hay un agregado si por allí vamos en un auto que no es nuestro. Por supuesto, licencia de conducir, copia del título, o sea, que verifique que ese vehículo es nuestro, ¿no? La cédula verde, recién hacíamos mención también a esto. El seguro extensivo si vamos a Brasil. ¿Qué significa esto, María José? ¿Qué significa para todos aquellos que están mirando? Que debe tener cobertura en ambos países. Que la mayoría hoy por hoy de los seguros por allí la tienen. Claro, ¿no? pero por allí hay algunos seguros que solamente tienen cobertura dentro del país y si por allí tenemos algún accidente fuera de la Argentina, no nos cubre. Entonces, bueno, es un punto a tener en cuenta. Un punto, por supuesto, a tener en cuenta y es un requisito que nos van a pedir en alguno de estos controles. Y este punto también hay que tener en cuenta porque es una particularidad de este país, ¿no? Sí, porque por ejemplo en Chile no te lo piden. Si vamos a Brasil, sí, estamos hablando de los últimos 3 pagos de la patente, ¿sí? La chapa patente, entonces tenemos que tener los últimos 3 pagos al día, por supuesto, ¿no? Bueno, esto decíamos hablando de un auto propio, pero ¿qué pasa cuando vamos en un auto prestado, un auto que no es nuestro? Bueno, hablamos del permiso para conducir. Recién decíamos que dentro del país podemos manejarnos con la cédula azul,
que está firmada y avalada por un escribano público. Bueno, en este caso debe ser igual, pero se le agrega además la legalización por el Colegio de Escribanos y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercios Internacional y Culto. Este trámite por allí se realiza en la ciudad de Buenos Aires, así que es un poco más dificultoso, ¿no? Pero bueno, es algo que se debe realizar si vamos en un auto que no es nuestro. Bueno, entonces la tarjeta azul o son dos alternativas por allí, o este permiso avalado por el escribano. Por el escribano, por supuesto, ¿no? Con el agregado, entonces decíamos, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, yo no me voy a Brasil, me voy, por ejemplo, a otro ¿A dónde país. se quiere ir? A ver, por ejemplo. A Uruguay. A Uruguay, ¿le gusta Uruguay? Sí, la costa uruguaya, por ejemplo. Hace rato que viene con ganas de Sí, irse a sí, Uruguay. sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con Uruguay? También requisitos similares. Licencia de conducir, por ejemplo. Copia del título de propiedad, ¿no? Que certifique que ese vehículo es nuestro. Aquí no se pide, por ejemplo, bueno, sí, la cédula verde, pero no se piden los últimos 3 pagos de la patente. Claro, es una particularidad de Brasil. Es una particularidad de Brasil solamente, ¿no? Estamos hablando del seguro de responsabilidad civil, que también tenemos que llevar, que es lo mismo, la cobertura para ambos países. Esto es para todos los países iguales, tanto para Brasil, tanto como para Uruguay, como también para otros países que querramos ir. Y también a tener en cuenta, no figura allí, pero por ejemplo la placa de matriculación, que estamos hablando de la patente, además debe estar visible. Así que bueno, esto también algunos de los requisitos. Bueno, lo mismo un permiso para conducir en el caso de que el auto no sea nuestro. Permiso para conducir, siempre ante escribano público, pero bueno, en este caso no es como Brasil y no hace falta el permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el caso del permiso del Ministerio, que era para Brasil, hay que viajar a la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto, hay que ir hasta Buenos Aires. Claro, por eso acá no es necesario. No es necesario para Uruguay, por ejemplo. Bueno, y otro mucho de los más sencillo ir a Uruguay, sí. Otro de los destinos, pues el más elegido por los argentinos últimamente, se trata de Chile, ¿no? Y por muchos alvearenses también, ¿no? Últimamente muchas personas de General Alvear están yendo a este país. Bueno, también, ¿no? Licencia de conducir, siempre hay que hacer hincapié en verificarla bien antes de salir, que no esté vencida. Recordemos que tiene una duración de 5 años. La cédula verde, siempre hablando de que el auto sea propio. Otra vez, el seguro extensivo, ¿no? Volvemos a remarcar esto, seguro extensivo es que tenga cobertura tanto en la Argentina como también en Chile. Por supuesto, placa de matriculación, estamos hablando de la patente visible. Siempre que el auto no sea nuestro, tiene que estar, por ejemplo, auto tercero, firmado ante escribano público, un permiso, ¿no?, que nos permita conducir justamente este vehículo. Decíamos que por ahí hay leyes que para Mendoza no son obligatorias, pero sí para otras provincias o para otros países. ¿Qué pasa si vamos a Chile y por allí nos hacen alguna multa por algo que no es obligatorio en la provincia de Mendoza? Bueno, hay que hacer el descargo correspondiente, ¿sí? Una vez que volvamos, por supuesto. No, las multas no las hacen, pero luego hacemos el descargo correspondiente. Así que, bueno, son los datos por allí a tener en cuenta antes de emprender un viaje de estas características. Bueno, hay que destacar esto, que decíamos, la legislación, ¿no? Este informe está basado en la legislación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende obviamente del Ministerio de Transporte de la Nación, ¿no? Por eso, bueno, ante la duda o a la hora de hacer un descargo hay que basarse justamente en estas normas, ¿no? Por supuesto. Hay muchas cosas también para informar, ¿no? No solamente esto, decíamos que hoy nos basamos en lo que son por allí los requisitos o lo que es obligatorio tanto para el vehículo como para el conductor, pero por allí hay determinados puntos, determinados elementos que se pueden ingresar, que no se pueden ingresar a la hora, por ejemplo, de cruzar a Chile. Bueno, en el caso de Chile, que es por allí el destino más elegido para ir a comprar algo, ¿no? Para muchos argentinos y ni le cuento mendocinos, ¿no? Hay que destacar esto, estamos preparando un informe acerca de aquellos elementos que se pueden traer y cuáles no, cuáles pueden ingresar, ¿no? Se puede ingresar alimento, por ejemplo, se puede ingresar tecnología, o estamos los repuestos de los automóviles, los repuestos de los vehículos, así que estamos preparando un informe también porque decíamos, son muchos los alvearenses que últimamente están viajando hacia Chile. ¿Hacemos la última pausa? Sí. El deporte, ¿le parece? A ver, bueno, lo compartimos.